Buenas tardes, muchas gracias, bienvenido a Viernes con la Ciencia, donde Quixote Innovation en esta ocasión contamos con Carlos Briones. Carlos Briones es doctor en Ciencias Químicas, especialidad en Biología Molecular, dirige dentro del CSIC, donde es científico, un grupo de trabajo que está analizando el origen de la vida. Pertenece al CSIC, pero realmente el trabajo lo realizan asociado al Instituto de la NASA de Astrofísica. Viene a hablarnos del origen, en busca del origen de la vida, y bueno, pues queríamos contar con esta persona que, aparte de un científico, un gran poeta, premiado, laureado, se diría cuando es un escritor de prestigio, muy relacionado con el mundo del vino, desde Burgos. Su familia, podemos decir inclusive que dio la vida por el vino. ¿No es así? Así es. Así. No es mi caso, pero bueno, me lo perdonaréis, ¿no? No está mal, no es mala. ¿Se está oyendo esto? No. No, a ver, igual. Tengo que dar aquí. ¿Así? Hola. ¿Mejor? Demasiado bien. Pues ya os dejo con Carlos. Muy bien. Yo creo que así mejor, ¿verdad? Así muy bien. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Vamos a hablar de ciencia, yo creo que lo vamos a pasar bien en este entorno tan especial y tan maravilloso como es un museo del vino. Aprovecho para dar las gracias a este museo por acogernos, a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento y bueno, pues a las instituciones que hacen posible, a Quixote Innovation, que hace posible que estemos hoy aquí, que hagamos estas charlas científicas. Como decía Joaquín, soy burgalés, vivo y trabajo en Madrid, pero soy burgalés, y mi abuelo materno era de Campillo de Aranda. No sé si ustedes conocen la zona de la Ribera del Duero. Campillo de Aranda, un pueblo de viñas. Yo he ido a vendimiar con él. Hablábamos este mediodía de las distintas formas de cortar las uvas. Allí usábamos el garillo y yo, siendo pequeñajo, pues iba allí, bajaba a la bodega con mi abuelo. Mi abuelo me ponía pan con vino y azúcar, una cosa muy castellana, para entrar en calor. Luego mi madre se enfadaba con mi abuelo porque, claro, yo igual tenía 10 años y estaba merendando pan con vino y azúcar. Pero bueno, me ha ido bien en la vida. Yo creo que el buen vino ayuda. Y desde entonces, pues bueno, estoy muy ligado al vino como consumidor, ¿no? Me gusta mucho la cultura del vino, las catas, las denominaciones. Tengo amigos que son, por ejemplo, que tienen lugares de Madrid muy especiales donde se cata buen vino y, bueno, pues con moderación y siendo bueno, el vino pues es uno de los grandes productos que nos ha dado la evolución biológica. Bueno, pues vamos a hablar del origen de la vida. Vamos a centrar la charla de hoy en cómo fue posible, qué sabemos los científicos del paso entre un mundo que era solo química a un mundo que empezó a ser biología. Y fruto de la evolución de ese mundo inicial del origen de la vida, estamos todos aquí. Para empezar, como decía Joaquín, yo trabajo en el Centro de Astrobiología. ¿Qué es eso de la astrobiología? Que es una palabra que suena un poquito exótica, probablemente. Pues la astrobiología se puede resumir en este diseño que hace la NASA, el Instituto de Astrobiología de la NASA, para explicar todos los procesos que transcurren desde el origen del universo, formación de la materia y la energía, grandes estructuras cósmicas, estrellas. Algunas estrellas a su alrededor tienen un disco protoplanetario en el que se van formando planetas. Y algunos de esos planetas, como ocurre en nuestro caso, pero seguro que en cientos de millones de planetas fuera del sistema solar está pasando lo mismo, hay una interacción entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera, de forma que se va produciendo una química cada vez más compleja que acaba adquiriendo la capacidad de autorreplicarse y evolucionar. Es decir, se acaba convirtiendo, sin dejar de ser química, en química viva, en organismos vivos. Ahí aparece la evolución biológica, que acaba generando al cabo del tiempo, y este tiempo desde el origen de la vida hasta aquí, suponemos, como veremos a continuación, que puede ser de más de 3.500 millones de años, tiempo larguísimo, inimaginable, pues dentro de 3.500 millones de años aparece la biodiversidad, se va produciendo la biodiversidad de la que formamos parte como especie. Somos una especie más dentro del árbol de la vida, veremos luego una imagen del árbol de la vida, ocupamos una de las ramas del árbol de la vida. No somos la especie más evolucionada, pero sí tenemos la capacidad de transformar el mundo, porque tenemos un cerebro que nos, en cierta medida,
aparta un poco de la evolución biológica para dotarnos de evolución cultural. Gracias a nuestro cerebro podemos construir, por ejemplo, observatorios astronómicos con los que miramos el cosmos y nos hacemos las grandes preguntas. De forma que se cierra este ciclo de la astrobiología. Como se pueden imaginar ustedes, todo este camino está lleno de grandes preguntas. Para intentar responderlas es necesario que colaboremos científicos formados en distintos campos. Físicos, químicos, biólogos, geólogos, ingenieros, matemáticos, trabajando juntos, intentando responder a estas grandes preguntas. ¿Y qué herramientas utilizamos para trabajar en astrobiología? Pues la observación. La observación la utilizamos todos los científicos y la observación nos permite ver a simple vista seres vivos, procesos geológicos que están delante de nuestros ojos, pero también ver la naturaleza cuyos tamaños nos impiden analizarles a simple vista. Para ello tenemos microscopios, que pueden ser microscopios ópticos, microscopios electrónicos, otro tipo de microscopios, con los que podemos ver, por ejemplo, levaduras de las que producen el vino, por poner un ejemplo familiar. Otro de los objetos que observamos a nuestro alrededor son muy grandes, pero están muy lejos. Para ello, ¿qué utilizamos? Telescopios. Telescopios ópticos que nos permiten analizar en el cosmos dentro del espectro visible, o radiotelescopios que nos permiten analizar en radiofrecuencias, en otro tipo de señales dentro del espectro luminoso. Bueno, pues con ellos obtenemos fotografías del cosmos, por ejemplo, esta imagen obtenida por un astrofotógrafo, antes hablábamos un poquitín de astrofotografía antes de empezar, pues por un astrofotógrafo amigo mío burgalés, la famosa nebulosa de cabeza de caballo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la observación como primer ingrediente. El segundo es la simulación. Utilizamos muchos programas informáticos, capacidad de cálculo, trabajo en red, trabajo deslocalizado, Joaquín, que nos permite analizar desde distintos lugares procesos que quizás sería muy difícil verlos experimentalmente en los laboratorios, pero que computacionalmente se pueden ver. Por ejemplo, lo que tienen arriba a la izquierda es cómo se mueve una molécula en disolución. Eso lo podemos simular en el laboratorio. Esto otro son redes de interacciones entre proteínas dentro de una célula. Eso está pasando dentro de nosotros. Eso lo podemos analizar con Big Data, con capacidad de cálculo muy grande. Otras posibilidades de análisis nos permiten, por ejemplo, imaginar qué es lo que pasa cuando el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar es modificado porque cambia la órbita de uno de los planetas. Pues se produce una dispersión de cuerpos y luego esto acabará volviendo a un estado estacionario, a un estado estable con el tiempo, y eso lo podemos simular con ordenadores en minutos o en horas para hacernos a la idea de lo que pasaría en un proceso que llevaría miles de millones de años. Entonces, de esta forma lo podemos analizar. O sea, tenemos observación, simulación. ¿Y cuál es el tercer ingrediente de la astrobiología? Pues uno que es bastante peculiar de esta ciencia, que es la exploración. En astrobiología exploramos, pero no solo en astrobiología. Realmente los humanos somos exploradores desde nuestros orígenes. Aquí tenemos, en homenaje a nuestro arqueólogo de cabecera, pues uno de los burgaleses más ilustres, Homo antecessor, ¿verdad? Este es uno de los fósiles encontrado en Grandolina, dentro de los yacimientos de Atapuerca, y este es un fósil que tiene más o menos 1 millón de años. El equipo de Atapuerca le puso el nombre de Homo antecessor. Antecessor quiere decir explorador. Es el primero que llega a un lugar para ver lo que hay por ahí. Y es una forma de dar a entender que los humanos, quizá desde nuestros orígenes, estamos explorando el mundo. Estamos, quizá, como recoge esta pintura, analizando lugares en los que puede haber pues, nuevos territorios de caza, un clima más favorable, y de esa forma nos movemos en grupos humanos desde nuestros orígenes. ¿Qué ocurre? Que esa exploración que nos llevó, por ejemplo, a conquistar el Nuevo Mundo en el siglo XV o a explorar África en el siglo XIX, pues en el siglo XX y XXI nos está permitiendo llegar fuera de nuestro propio planeta. Hoy en día exploramos lugares del cosmos que están muy alejados de nosotros o relativamente alejados. Esto es Marte, esto está pues, a unos 400 millones de kilómetros de nosotros, bastante lejos, y ahí podemos mandar nuestros robots. Este es el robot más famoso de los que tenemos ahora mismo en Marte, se llama Curiosity. Es un homenaje también a la curiosidad como quizá la principal virtud o característica que tenemos que tener los científicos, curiosidad, ganas de explorar el mundo. Pues ahí tenemos a Curiosity analizando Marte y mandando fotos como esta. Esto es un selfie, esto es una foto que se ha hecho el propio rover a sí mismo, estira el brazo, se hace una foto y luego los ingenieros de NASA reconstruyen la posición que tiene el brazo
este vertical cuando no está estirado. Entonces, de esta forma vemos el robot en su contexto. Y esto, aparte de que nos da imágenes de una gran belleza, como esta que tenemos aquí, una belleza desolada, como dirían los astronautas cuando pisaron la NASA, ¿no? La Luna, dijeron, es una desolación magnífica, ¿no? Pues Marte es una desolación magnífica, es un gran desierto, aparentemente, no sabemos lo que hay debajo. Entonces, quizá debajo hay vida, quizá en el subsuelo, y de eso podemos hablar luego en la tertulia. Estuvo mi compañero Jorge Pla por aquí, ya les habló a todos ustedes sobre Marte, pero podemos profundizar algo más. Bueno, pues Marte es uno de los lugares que estamos explorando ahora y que es uno de los objetos importantes para la astrobiología. Cuando utilizamos esas herramientas de observación, de exploración, y cuando utilizamos la propia curiosidad de los científicos, puede ocurrir que si nos enfrentamos al cielo estrellado, si nos vamos a un lugar con un cielo suficientemente oscuro y miramos al cosmos, antes también estábamos hablando con uno de los observadores del cosmos que tienen ustedes aquí, pues lo que vemos es una multitud de estrellas. El plano de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, si tenemos un cielo suficientemente bueno, y esto es una foto, digamos, hecha así, panorámica y luego comprimida, y lo que vemos es más o menos, cambiando un poco los lugares, la posición relativa, lo que veían los primeros humanos cuando aparecieron aquí, fruto de la evolución, y empezaron a mirar al cosmos. Seguramente las mismas preguntas que se hacían ellos son las que nos hacemos nosotros. ¿Qué es todo eso? ¿Qué son esas luces? En torno a esas luces puede haber otros seres que nos están mirando a nosotros, es decir, ¿estamos solos en el universo? ¿Cómo de pequeños somos? ¿Cómo de lejos están esos lugares? ¿Cuántos hay? ¿Podremos encontrar otras vidas en esos lugares? De hecho, ¿qué es la vida? Dedicaremos unos minutos a esto en la charla de hoy. ¿Cuándo empezó la vida? ¿Dónde? ¿Cómo empezó? Son grandes preguntas que incluso trascienden la propia ciencia para llegar en muchos casos a tocar la filosofía. Y bueno, pues en parte, cositas de estas vamos a estar viendo esta tarde. Bueno, si volvemos a la diapo de la NASA de astrobiología, como les decía, nos vamos a centrar en este punto, en el origen de la vida, en la etapa de nuestro pasado en la que la química comenzó a ser biología. ¿Cómo lo estudiamos? Pues lo podemos estudiar haciendo un viaje desde el pasado hacia el presente, hasta llegar al origen de la vida. Eso en inglés se llama bottom up, desde lo más bajo a lo más alto. Y eso lo hace la astroquímica, la geoquímica y ciencias como la química prebiótica y la biología sintética, de las que hablaremos un poquito a continuación. Otra forma de verlo es comparar los seres vivos que tenemos a nuestro alrededor, ver qué tenemos en común todos nosotros y extraer qué características podían tener los antecesores de todos nosotros. Vamos hacia el pasado. Vamos a una aproximación que en inglés se llama top-down o del presente hacia el pasado. ¿Eso quién lo hace? Pues tradicionalmente la paleontología, que es el estudio de los fósiles, la microbiología, la filogenia, que es la rama de la biología que se preocupa de hacer árboles evolutivos, veremos algunos esta tarde, y los modelos de célula mínima, que nos permiten imaginar o simular computacionalmente de nuevo cómo podían ser esas primeras células que estaban aquí. De esto vamos a hablar. Si empezamos por aquí, más o menos, de hecho, por esa esquina nos iríamos hasta el origen del universo. Voy a dedicar solo una diapositiva porque sobre esto podríamos estar hablando horas o días. Las principales características temporales de este proceso que permitió, a partir del Big Bang, en el que comienza la materia y la energía, el tiempo y el espacio, comienza todo a partir de la nada, que es una de las grandes cuestiones que tienen ahora mismo planteadas los cosmólogos, los astrofísicos, pues 10 a la menos 32 segundos después, es decir, un 0,32 ceros, un 1 segundos, o sea, nada, se produjo un proceso que se llama inflación, en el que, bueno, las partículas fundamentales empezaron a relacionarse entre sí. A un segundo después del Big Bang ya se habían formado los protones y los neutrones, y entre 30 y 20 minutos después del Big Bang, después del origen, esos protones y neutrones se habían originado los primeros núcleos atómicos, núcleos que eran fundamentalmente de hidrógeno, 3/4 partes del total de la materia, y de helio, 1/4 parte, y un poquitín de lo demás, pero básicamente hidrógeno y helio. Esos núcleos estaban, digamos, sumergidos en un mar de electrones con los que todavía no interaccionaban. 300.000 años después del origen del Big Bang, los electrones se ligan a los núcleos, comienza a haber, por tanto, átomos.
En ese momento que los electrones se ligan a los núcleos aparece la radiación, aparece la luz, como está en el logo de Quixote Innovation, el espectro de radiación luminosa y el resto. Eso aparece aquí, porque los electrones pueden empezar a viajar de un sitio a otro, se pueden emitir fotones, puede haber radiación. Por lo tanto, el universo solemos decir que se convierte en transparente. Aparece la luz, que es un concepto también muy poético, ¿no? Mucho tiempo después, 400 millones de años después del Big Bang, empieza a haber galaxias y estrellas. Bueno, pues la teoría del Big Bang realmente la apoyan la mayor parte, una gran mayoría de cosmólogos y de astrofísicos, y se supone que ese origen se formó hace entre 13.700 y 13.800 millones de años, tiempos inimaginablemente grandes. Bueno, pues ahí sería el origen de todo. Con la evolución del universo, de las galaxias, de las estrellas, en torno a algunas estrellas, y hoy en día dicen los modelos que serían casi todas las estrellas, empieza a aparecer cosas como esta. Fragmentos procedentes del propio origen de las estrellas que quedan girando alrededor de las estrellas y que por efecto de ese giro va aplanándose todo ese material formando lo que se llama un disco protoplanetario. Dentro de ese disco, que podemos imaginar así en una representación artística para el sistema solar, pues se van produciendo choques entre distintos fragmentos que llamamos planetesimales y se van formando como consecuencia de la gravedad planetas cada vez más grandes que van describiendo órbitas elípticas alrededor de la estrella. Así sería, por ejemplo, nuestro planeta, la Tierra, hace, vamos a decir, 4.600 millones de años. ¿De acuerdo? Recuerden, el universo se ha formado 9.000 millones de años antes, o sea, ya es un universo muy evolucionado. Así estaría nuestra Tierra. Están cayendo muchos de esos fragmentos contra la Tierra que van aumentando su masa, pero también van incrementando mucho su temperatura. Lógicamente, los choques producen mucho calor. Así estarían las cosas cuando cayó sobre nuestro planeta un fragmento todavía más grande que los anteriores. Se considera que del tamaño de Marte, a ese fragmento se lo ha llamado Theia. Theia es, en mitología, la madre de la Luna, y se llama así porque cuando cayó ese fragmento se extrayeron de la Tierra muchos materiales, muchos trozos de roca del manto de la Tierra que quedaron en el exterior de la Tierra formando anillos, como los anillos de Saturno en la actualidad, y con el tiempo el material de esos anillos acabó colapsando y formando la Luna. Desde entonces, la Tierra y la Luna están gravitacionalmente unidas y dando vueltas en torno al Sol. Entonces, ese es el origen de nuestro terreno de juego, de nuestro planeta, y eso ocurrió hace más o menos 4.570 millones de años, ¿vale? La Tierra y la Luna empiezan en esa época. ¿Cómo sería la Tierra durante los primeros cientos de millones de años? Pues un lugar así de poco apacible. Sería un lugar en el que seguían cayendo muchos meteoritos, muchos núcleos de cometas. Eso está produciendo mucha temperatura. A esa temperatura alta también contribuye la desintegración de materiales radiactivos que había en la propia Tierra, muchos volcanes y, de hecho, la superficie estaba formando un enorme océano de lava incandescente. ¿De acuerdo? El agua que había llegado a la Tierra a bordo de los meteoritos o de las propias rocas que formaron el planeta estaba, en esas condiciones de tan alta temperatura, estaba evaporada, formando unas nubes gigantescas alrededor de la Tierra. Con el tiempo, esa caída de meteoritos fue bajando en intensidad, la Tierra se fue enfriando y el agua que estaba en las nubes se condensó y empezó a llover. Y llovió durante cientos de millones de años. Eso sí que fue el auténtico diluvio universal, ese sí. Entonces, ese panorama de la Tierra cambió a algo que ya nos recuerda bastante más la playa, más o menos. Hoy, en la actualidad, ¿qué tendríamos? Esto es una ilustración hecha por un dibujante de temas científicos para un libro que publicamos hace unos años. Y en esta ilustración yo le pedí que tuviera todos los ingredientes que asumimos que tenía la Tierra primitiva. Volcanes, un mar que está en interacción con la costa, con las rocas de la costa, volcanes que están por debajo del agua, surgencias hidrotermales submarinas que se llaman, un agua que, si se dan cuenta, tiene muchas motitas, está sucia, tiene fragmentos de roca, de minerales, eso permite que interaccionen las cosas entre sí, charcos de agua templada en los que puede haber reacciones, fumarolas, caídas de meteoritos todavía. Había menos que antes, pero alguna caída de meteoritos todavía se estaba produciendo. Y como ven, una luna que siempre dibujamos más grande, porque la luna estaba mucho más cerca de nosotros. La luna cada vez está más lejos. Cada año que pasa no lo percibimos, evidentemente, pero está un poco más lejos de la Tierra. Entonces, como esto es una
ilustración del pasado, de hace muchos miles de millones de años, pues asumimos que estaba bastante más cerca y que podía tener un tamaño relativo así, se vería así de bonita en el cielo. Bueno, pues este es el panorama que tendríamos hace unos 3.850 millones de años, ¿de acuerdo? Ese es un entorno muy interesante, con mucha química, con muchos espacios para que la química pueda hacer reacciones de distinto tipo. Aquí hay zonas con distintas temperaturas, con distintas composiciones. Pero ¿qué pasó en ese mundo químico para llegar al mundo actual? Para llegar a un planeta que está lleno de especies biológicas distintas, colaborando entre sí, algunas pluricelulares, animales, plantas, hongos que vemos a nuestro alrededor. Ustedes alrededor tienen mucho de esto, lo he puesto aquí en homenaje a la Tierra que me acoge hoy. Y bueno, pues muchas especies que son microbianas, que solo las podemos ver si utilizamos un microscopio. De hecho, la mayoría de las especies de nuestro planeta son microbios. El 85% de todos los seres vivos son microorganismos, no se ven, pero vivimos en un planeta de microorganismos. Bueno, y aquí hay especies, algunas más cercanas a nosotros, más cercanas todavía, y bueno, he puesto un homenaje a nuestra especie en la figura de Marie Curie, ¿no? Una de las grandes científicas y de las grandes mujeres de todos los tiempos. Bueno, este es un mundo vivo. ¿Qué ha pasado del mundo químico al mundo vivo? La maravillosa historia de la evolución biológica. Aparece la vida, se va diversificando, se va adaptando al medio y van generándose nuevas especies. Esa es la historia de la evolución. ¿Cómo lo podemos representar esto en una escala temporal? Pues si ponemos una especie de regla de tiempo, la Tierra y la Luna, como les decía, se formaron hace 4,57 miles de millones de años y hoy estaríamos aquí, en el cero. Esto sería la actualidad. Estos son los nombres de los periodos, como les gusta llamarlos a los geólogos. Y lo primero que quiero llamar su atención son estos cuadraditos rojos que he puesto aquí. Son las épocas de nuestro pasado más remoto en las que cayeron muchísimos meteoritos y núcleos de cometas a nuestro planeta. Al principio porque estaba el sistema solar en formación, como les decía, entonces está cayendo esa gran cantidad de materiales y desde hace 4.000 hasta hace 3.850 millones de años, porque precisamente se produjo una de esas modificaciones en la órbita de los planetas gigantes que hace que se muevan los asteroides, como veíamos en la simulación anterior, y volvieron a caer muchos asteroides sobre la Tierra. Entonces, bueno, pues aquí se supone que había temperaturas y presiones incompatibles con la vida, y aquí también. Si analizamos las rocas muy antiguas, vemos, los geólogos han visto que ya hace 3,9 miles de millones de años había rocas sedimentarias. Si una roca es sedimentaria quiere decir que en su origen había agua, se han formado en presencia de agua. Entonces, si localizamos rocas sedimentarias muy antiguas, quiere decir que en esa época ya había agua líquida. Es una prueba indirecta que nos dice que el agua, que es fundamental para la vida, como veremos, ya estaba presente en esta época. Hay algunas señales químicas, no voy a entrar en detalles, que nos dicen que en esta época ya podía haber carbono fijado biológicamente, es decir, quizá había ya procesos biológicos un poco antes de este segundo bombardeo, y los fósiles que veremos ahora ya aparecen claramente en esta época, y si tenemos fósiles de bacterias en rocas quiere decir que la vida ya se había originado y se había diversificado bastante, con lo cual, cuando estudiamos el origen de la vida, nos estamos centrando en esta época de nuestro pasado. Hace 4.400 millones de años pudieron darse las primeras reacciones químicas que iban avanzando hacia la vida y quizá después de ese segundo gran bombardeo meteorítico, entre hace 3,8 y 3,5 miles de millones de años, es cuando la vida tuvo ocasión de jugar con la química hasta acabar formándose. Y a partir de aquí, evolución biológica. ¿De acuerdo? A partir de aquí una serie de procesos que no tenemos tiempo para tratar en esta charla de hoy, pero que son fascinantes, son la historia de la vida en la Tierra. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos se formó por unas bacterias que hacían fotosíntesis, como las plantas, pero ellas lo empezaron a hacer antes, en esta época, en los mares. El oxígeno fue acumulándose en las aguas, fue oxidando los materiales que estaban en el agua y formando unas láminas que hoy en día reconocemos como formaciones de hierro bandeado, y eso nos está hablando de la antigüedad de los procesos de oxidación. Cuando toda el agua disponible en los océanos estaba suficientemente oxidada, el oxígeno ya no podía reaccionar más en el agua, empezó a burbujear y burbujeó oxígeno y fue enriqueciendo la atmósfera durante este periodo hasta llegar a concentraciones de oxígeno que aquí serían más o menos ya del 18-19%, hasta llegar a la actualidad que son más o menos el 21%. Es decir, el oxígeno se lo debemos a la vida,
antes de que existiera este tipo de microorganismos fotosintéticos, en nuestra atmósfera no había oxígeno. ¿De acuerdo? Bueno, pues los eucariotas parecidos a nosotros, veremos cómo son esas células más antiguos, tienen 2000 millones de años. Los primeros seres pluricelulares, eucariotas pluricelulares con más de una célula, tienen más o menos 1000 millones de años. Los primeros animales, 750 millones de años. La explosión cámbrica que genera un nuevo tipo de planes corporales que son los que hoy en día reconocemos en los animales, con simetría generalmente bilateral, con algunas excepciones, materiales animales con partes duras, pues todo eso se produjo hace 540 millones de años. A los que les guste la paleontología, los típicos fósiles que tenemos en casa o que podemos ver en las exposiciones o los museos los hay algunos anteriores, pero los típicos son después de la explosión cámbrica, porque se han preservado mejor. Aparece mucha diversidad de seres biológicos, no voy a entrar. Aparecen los dinosaurios, se extinguen los dinosaurios hace 65 millones de años, probablemente por la caída de un gran meteorito, como saben, en Chicxulub, en lo que hoy es Yucatán, en México. Y eso permite que los mamíferos, pues bueno, vayamos cobrando un cierto protagonismo, evolución de los mamíferos, los primates hace unos 70 millones de años ya se habían originado, van evolucionando, el género Homo hace 2,4 millones de años y la especie Homo sapiens hace 200.000 años. Es decir, somos unos absolutos recién llegados a la evolución. Y desde esta posición, desde esta línea, intentamos explicar qué es lo que pasó ahí. Entonces, este esquema temporal me parece que merece la pena tenerlo siempre claro para saber más o menos de qué época estamos hablando. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre esto. Como les decía, para aproximarnos al origen de la vida se puede utilizar un camino del pasado hacia el origen de la vida o del presente hacia atrás, hacia el origen de la vida, ¿vale? Y de lo que vamos a hablar en la charla tiene que ver con combinación de estas dos estrategias. Les voy a mostrar en primer lugar cómo son esos primeros fósiles que nos dicen que aquí ya había vida formada. Pues estos son unos de los primeros. Eso es una roca que se conserva en el Museo de Historia Natural de Washington, un museo muy interesante si alguna vez van por allí. Y lo que tiene esta roca, de aquí a aquí más o menos este agujero tiene unos 15 centímetros, pues aquí ven unas capas, ¿verdad?, grises y rojas, alternas. Esas son capas fosilizadas de microorganismos que en su día vivían como hoy en día viven en lo que llamamos tapetes microbianos. Comunidades de microorganismos que se pueden ver, por ejemplo, en los sedimentos de un lago, en los sedimentos de la playa o a veces cuando hay como una capa pegajosa, verdosa en la superficie de un lago después de tiempo sin llover que se ha ido formando ahí, seguro que aquí alrededor se puede ver fácilmente. Si hacemos un corte vertical tenemos una disposición de microorganismos, especies distintas que unas están interaccionando con otras, unas producen los materiales que las otras necesitan, las de arriba van a utilizar la luz, son fotosintéticas y por eso son verdes, las de abajo no utilizan la luz, son por lo general negras y por lo general huelen a azufre, ácido sulfídrico. Si meten el dedito huele un poco a azufre, como a huevos podridos más o menos. Bueno, pues eso cuando fosiliza origina disposiciones de ese estilo. Las más antiguas que conocemos son de 3.400 millones de años. Son quizá los primeros huellas de los primeros seres vivos. Otros investigadores hace 3 años publicaron otras rocas en las que decían que estas formaciones que están en rocas todavía más antiguas, de 3.700 millones de años, quizá también eran estromatolitos, eran de este estilo. Pero análisis que se han hecho hace pocos meses, hace un par de meses, han demostrado que eso es de origen geológico, y no biológico. Entonces, estos no son estromatolitos, no son, por lo que sabemos hasta ahora, señales de vida y, sin embargo, los mismos investigadores reanalizaron estos y vieron que sí, que ahí sí que hay señales químicas que nos indican que ahí había seres vivos, ¿vale? Entonces, 3.500 millones de años. Y las huellas fósiles individuales más antiguas, es decir, bacterias, pues las tienen en fotografías de este estilo. Esto es el trabajo de un micropaleontólogo norteamericano que se llama Bill Soft, que encontró en rocas más o menos de la misma edad, 3.500 millones de años, de Australia Occidental, una zona muy interesante porque tiene rocas muy antiguas, pues analizando cortes de esas rocas vio que hay unas morfologías que son totalmente compatibles, y también la composición lo indica, con que sean células individuales que forman filamentos, bacterias filamentosas. Ellos dicen, los investigadores que lo encontraron, que podían ser tipo cianobacterias. Es muy controvertido, luego si quieren, si alguien tiene interés concreto en este punto, podemos hablar de por qué es difícil que fueran cianobacterias, pero sí es muy probable que fueran células filamentosas, es decir, una prueba más de que había fósiles ya en esa época.
Otros investigadores han encontrado otro tipo de células en rocas un poquito más antiguas, pero también muy antiguas, es decir, probablemente hace 3.500 millones de años podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este era un planeta vivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se dan cuenta, aquí lo que tenemos son unas morfologías, unas formas en la roca, que decimos esto es compatible con que sean seres vivos. Pero resulta que es posible hacer formaciones parecidas en ausencia de vida. Y hay geólogos, como un colega mío en el CSIC que se llama Juanma García Ruiz, en la Universidad de Granada. Él es geoquímico y él en su laboratorio mezcla carbonatos y silicatos, no hay vida ahí, solo carbonatos y silicatos, y genera formas de este estilo. Morfologías que él los llama biomorfos abióticos, es decir, algo que tiene forma de vida, pero sin vida. ¿De acuerdo? ¿Y esto para qué lo hace? Para llamar la atención y decir, cuidado. El hecho de que algo se parezca por la forma a un ser vivo no quiere decir que sea ser vivo. Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando analizamos supuestas señales antiguas de vida y también cuando analizamos la posibilidad de que haya aparecido vida fuera de la Tierra. Claro, si nosotros encontramos un meteorito, por ejemplo, caído de Marte, y esto ha ocurrido, que tiene una forma que nos recuerda a bacterias, tenemos que analizarlas, porque por la forma solo no podemos decir que fueran bacterias que han venido de fuera. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si la morfología no es una condición suficiente para determinar que algo está vivo, en el fondo, ¿qué le tenemos que pedir a una señal para que nos diga esto es vida? ¿Qué pruebas tiene que dar la vida? Es decir, dicho de otra forma, ¿qué es la vida? Ilustro esta pregunta con algo que les es muy familiar aquí en esta tierra. Me atrevería a preguntarles qué variedad de uva es esta. ¿Lo saben? Eso aquí habría que saberlo. ¿No? Syrah. Syrah, que es para mí, una de las más interesantes, y aquí ustedes hacen unos monovarietales de Syrah muy buenos. Bueno, eso es un ser vivo. Las rocas que hay al lado, un pedrusco que apartamos cuando estamos haciendo la vendimia, no es un ser vivo. ¿Qué diferencia la vida de la no vida? Pues vámonos a lo más profundo, a la composición a nivel de elementos. Y les muestro la tabla periódica. La tabla periódica es una de las mayores construcciones del ingenio humano de todos los tiempos. Es una maravilla, es una forma de clasificar todos los elementos que existen en función de sus propiedades. Además, este año estamos de celebración. Estamos celebrando el 150 aniversario de la tabla periódica, porque Dmitri Mendeleev, un ruso, luego aparecerá otro ruso importante, pues este es el primer ruso de hoy. Dmitri Mendeleev comenzó a ordenar de esta forma los átomos, los elementos, hace 150 años. Bueno, si vemos todos estos elementos de la tabla periódica, nos podemos preguntar, ¿los seres vivos utilizan un poco de cada? ¿Tienen un poco de cada uno de esos elementos de la tabla periódica? Pues la respuesta es que no. Los seres vivos tenemos fundamentalmente esos 6. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Esos 6 que abreviamos como CHOMPS, para que no se nos olvide, ¿verdad? Pues CHOMPS es el 99% de la masa de todos los seres vivos. Es decir, la vida prácticamente se puede explicar con esos 6 elementos de la tabla periódica. Además, el otro 1%, ¿dónde está? Pues está en esos otros que le pongo por aquí. Hay unos cuantos elementos que son esenciales para la vida, que si tenemos desbalance, por ejemplo, en nuestro organismo de estos elementos, pues tenemos problemas con el sodio y el magnesio, con el sodio y el potasio y el calcio para el impulso nervioso, el hierro que lleva el oxígeno en nuestra sangre, esos son necesarios. Pero a nivel de masa somos todos fundamentalmente CHOMPS, ¿de acuerdo? Eso es la vida. La vida es básicamente eso. De hecho, podemos preguntarnos, ¿un ser humano cuánto tiene de cada, no? Pues aquí les pongo el despiece de un ser humano. ¿De acuerdo? Un ser humano, cualquiera de ustedes, tiene el 65% de su peso es oxígeno, ¿vale? Cuando alguien le diga, ¿está usted gordo? Dice, soy básicamente oxígeno, tampoco. El 18,5% es carbono, que es el elemento fundamental de la vida. El 9,5% es hidrógeno. El 3,3% es nitrógeno del peso. Y el resto, que queda muy poco, si echan esa cuenta, queda muy poquito, pues son los demás elementos. Es decir, somos esos elementos. Y como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas, ¿verdad? Esos elementos, oxígeno, carbono, nitrógeno y los demás, se han formado de explosiones de supernova, de evolución de las estrellas. Me he saltado uno, el hidrógeno. Recuerden, el hidrógeno se formó poco después del Big Bang. El hidrógeno que tenemos, el 10% prácticamente de nuestro cuerpo,
tiene una edad de 13.700 millones de años. También cuando os pregunten la edad, pueden decir, ¿a qué se está refiriendo usted? Porque yo en realidad tengo 13.700 millones de años, ¿no? Bueno, esto es así. El hidrógeno que está en nosotros lleva reciclándose, utilizándose, dando vueltas por el universo 13.700 millones de años. Estas son estas preguntas que tiene este campo de la ciencia que son muy interesantes, ¿no? Nos hacen reflexionar. ¿Por qué estos elementos son los fundamentales de la vida? Porque la vida es básicamente agua y carbono. El agua, más o menos el 75% del total de nuestro peso es agua, es un elemento maravilloso, es una molécula formada, como saben, por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, H2O, que es un gran estabilizador térmico, es el mejor disolvente que conocemos, permite muchas reacciones químicas en su seno e interviene además en esas reacciones químicas, y además es que es muy abundante en el universo. No es que la vida haya escogido un líquido muy poco frecuente, hay agua en todos los lugares, en las nubes de gas que existen entre las galaxias, por ejemplo, hay agua. En muchos planetas hay agua, ya lo sabemos. En muchos satélites como Europa hay agua. Entonces, hay mucha agua. Había mucha agua en las primeras etapas de la vida y, por lo tanto, la vida escogió un líquido que tenía unas grandes propiedades y que además era muy abundante. El otro elemento fundamental para el agua es este. Es el carbono. Perdón, para la vida, no para el agua. Para la vida es el carbono. Esto es una especie de zoom en la tabla periódica a dónde estaría el carbono. Esta es su configuración electrónica. Para los que les guste la química, pues aquí pone dónde está cada electrón dentro de los distintos orbitales del carbono. Y se caracteriza porque tiene gran facilidad para formar enlaces covalentes de compartición de electrones y eso le permite constituir distintas estructuras tipo carbono-carbono que pueden ser lineales o cíclicas y eso es lo que estudiamos en la química orgánica. Además, forma enlaces muy estables con los otros 5 elementos del CHOMS, es decir, con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿vale? Y hay muchas moléculas. Aquí les pongo 2 ejemplos, una muy sencilla y otra más compleja, ¿de acuerdo? Esto es un aminoácido, ¿de acuerdo? Y esta es una molécula más compleja que si tienen curiosidad luego les puedo decir al final lo que es. Bueno, ¿cuántos elementos orgánicos hay? ¿Cuántos elementos basados en carbono? Pues cerca de 20 millones. Esa riqueza química tan maravillosa que ningún otro elemento nos la puede proporcionar. A veces en ciencia ficción, luego podemos hablar sobre ello, se habla de química basada en silicio, eso no es viable. La química basada en silicio da muy poco juego para formar la vida porque el silicio se une a otros átomos de silicio o al oxígeno o al hidrógeno y se acabó. Con el silicio se pueden hacer dispositivos electrónicos, se pueden hacer ordenadores o se pueden hacer cosas como esta, pero no seres vivos. La química del carbono sí lo permite. Bueno, tenemos los elementos de la vida, el agua, el carbono y las moléculas. Moléculas de los seres vivos que las que forman parte de nosotros son muy sencillitas inicialmente, como agua, amoníaco, CO2, NO, moléculas entre 3 y 7 átomos. Otras un poquito más complejas, como las vitaminas, colesterol, ácido úrico. Esto nos suena de las analíticas de los médicos, ¿verdad? Nos persiguen con esto. Algunas de esas moléculas son fundamentales para nuestro metabolismo, son moléculas pequeñitas que digamos, influyen en cómo funcionan las proteínas. Y luego tenemos moléculas que son esenciales porque son las que van a formar las moléculas fundamentales de la vida. Estas se llaman nucleótidos, que van a formar el ADN y el ARN, aminoácidos que forman las proteínas, azúcares simples, que forman azúcares más complejos, carbohidratos grandes, y lípidos, que forman, por ejemplo, las membranas biológicas. Por unión o polimerización de nucleótidos se forma el ADN, que es la molécula central de la vida en la que están escritos nuestros genes, nuestro material genético, las órdenes que permiten construir los organismos. El ARN, que es otra molécula parecida, pero que a diferencia del ADN no tiene 2 hebras enroscadas, sino solo una, que se pliega sobre sí misma. Y las proteínas, ¿de acuerdo? Y dentro de todos los seres vivos, el ADN se puede copiar a sí mismo gracias a una proteína, el ADN se copia a ARN, este proceso a los que les guste la bioquímica se llama transcripción, y el ARN se traduce a proteínas. Así funcionan las órdenes de nuestros genes que nos permiten producir proteínas, por ejemplo, en nuestras células. Bueno, en el caso de los virus, además, hablaremos un poquito de los virus más adelante,
existen proteínas capaces de copiar de ARN a ARN y en otros virus proteínas capaces de copiar de ARN a ADN. Entonces, con estas flechas ven, digamos, cómo se mueve la información genética en los seres vivos, ¿de acuerdo? Y eso es algo fundamental para la vida. Tras este pequeñísimo repaso por las características de la vida, ya nos podemos plantear qué es la vida de una forma un poquito más centrada. Esta pregunta, en realidad, se la llevan haciendo los humanos probablemente desde el origen, como decíamos, observando ese maravilloso cielo estrellado, pero de una forma más racional desde la Grecia clásica. Las primeras definiciones de vida las tenemos desde Aristóteles y a partir de entonces distintos filósofos, biólogos, químicos, matemáticos, ingenieros, geólogos han acuñado distintas definiciones de vida, ¿de acuerdo? No vamos a hacer un repaso porque llevaría mucho tiempo, pero bueno, es una pregunta que lleva rondando la humanidad de forma científica o filosófica más de 2000 años. Cuando analizamos las características básicas de los seres vivos, con toda la biología que hoy en día conocemos ya, vemos que para que un sistema se comporte como un ser vivo necesita una molécula con información heredable que se replica, en nuestro caso el ADN, un metabolismo, que es el conjunto de reacciones de intercambio de materia y energía con el entorno, y eso nos permite crecer y multiplicarnos, y un compartimento, algo que nos permite individualizarnos, definirnos como un individuo y fuera está el ambiente. Ese compartimento tiene que ser permeable, tiene que permitir que haya transporte de materia y de energía, porque solo de esa forma se garantiza que el metabolismo va a funcionar. Cuando estos tres elementos están juntos en un mismo sistema, podemos decir que está vivo y podemos decir que hay vida ahí, ¿de acuerdo? Y entonces, teniendo todo esto en cuenta, las definiciones más modernas de vida son de este estilo, como la que hizo mi colega Kepa Ruiz Mirazo hace unos años. Los seres vivos son sistemas autónomos con capacidad de evolución abierta. Autónomos quiere decir que pueden vivir por sí mismos, utilizando materia y energía del ambiente, porque tienen un metabolismo y están compartimentados, y capacidad de evolución abierta porque al replicarse esas moléculas pues se va a ir produciendo unas mutaciones que se seleccionan por las presiones que hay en el ambiente y se va generando una evolución. Por lo tanto, esto nos permitiría definir la vida. Otras formas de definir la vida que pongo aquí me gustan también mucho porque tiene un componente poético. La primera está hecha por la gran bióloga Lynn Margulis, que falleció hace pocos años, y ella decía que la vida es un proceso físico que cabalga sobre la materia como una ola extraña y lenta. Es un caos controlado y artístico, un conjunto de reacciones químicas abrumadoramente complejas. Es una definición muy bonita, muy poética, pero para definiciones poéticas de la vida, la de Carledón de la Barca, ¿no? Que es la vida un frenesí. Bueno, pues la vida es esa combinación desde el punto de vista... Perdón, un poco de agua, que es fundamental para la vida. El hidrógeno de este agua que me estoy bebiendo tiene 13.700 millones de años. Yo creo que eso le da un cierto... estas definiciones de vida que ya nos han permitido ver cuáles son las tres características fundamentales, replicación, metabolismo y compartimento, parece que, bueno, los sistemas vivos al final tienen eso un poquito y ya están vivos. O sea que es relativamente sencillo. No, la vida es algo muy complejo. Un ser vivo, una sola célula, se parece mucho más a eso que cuando dibujamos una celulita y decimos esto es un ser vivo. Aquí hay miles de moléculas distintas, interaccionando entre sí de forma tremendamente regulada. Esto es una célula eucariota y aquí tenemos una mitocondria, que es un orgánulo dentro de nuestras células, por ejemplo, en los que se produce energía. Todo esto está controlado por los genes, por el ADN. Todo esto está funcionando de manera coordinada. Cuando algo funciona mal nos ponemos enfermos. Es decir, la vida es algo tremendamente complejo. Y claro, ¿cómo se puede pasar de la química a algo tan complejo? Ese es el gran problema del origen de la vida. Y en esta definición de vida, pues entran todas las células que conocemos, microorganismos o seres pluricelulares, tienen replicación, metabolismo y compartimento. Pero hay unas entidades que nos rodean en la naturaleza, que están en todas partes, que todas las tenemos a millones dentro de nuestro cuerpo, que están en la frontera entre vida y no vida. Son los virus. ¿Qué son los virus? Pues los virus son básicamente agregados de moléculas. Un genoma, en el caso de los virus, puede ser de ADN o de ARN. En cambio, todas las células tenemos solo ADN. Los virus los hay de las dos formas. Por ejemplo, el virus del resfriado común o el virus de la gripe, que habrán tenido todos ustedes o muchos durante este invierno, es uno de los virus que tiene ARN como material genético.
Ese material genético está rodeado por una cápsida de proteínas, por una especie de, como si fuera un balón de fútbol hecho de proteínas, y algunos virus tienen además una membrana alrededor, que les sirve para viajar de una célula a otra en el proceso de infección. Los virus no quieren producir enfermedades, si es que se le puede asignar voluntad, ¿no?, a un virus. Los virus lo que quieren es reproducirse, hacer copias de sí mismos. Lo que pasa es que como efecto secundario, a veces los virus, cuando hacen copias de sí mismos, rompen la célula que los contiene y producen infecciones y producen enfermedades. Entonces, la gran cantidad de seres, de virus que tenemos, que nos infectan, no nos producen ningún efecto malo. De hecho, hay muchos virus que han producido a lo largo de la evolución cosas más buenas que malas para nuestra estirpe y para todos los seres vivos. Lo que pasa es que tienen mala fama porque unos poquitos producen enfermedades. ¿De acuerdo? Claro, cuando analizamos un virus, y aquí tienen el ejemplo de un virus saliendo de una célula y dispuesto a infectar a la célula siguiente, vemos que se replican y evolucionan, como las bacterias, por ejemplo, pero son parásitos celulares obligados. ¿Eso qué quiere decir? Que un virus, para hacer copias de sí mismo, para reproducirse, necesita estar infectando a una célula. Necesita utilizar su metabolismo, lo veíamos antes. El virus no tiene metabolismo, el virus no tiene una riqueza de proteínas que le permita hacer esas reacciones. Entonces, entra como un hacker, como un parásito a un sistema y le pone a trabajar para él. Hace que nuestras células se pongan a hacer copias del virus. La verdad es que es una herramienta muy interesante desde el punto de vista evolutivo. Poca información, muy compacta, pero pone a toda la célula a su servicio. Claro, por el hecho de replicarse y evolucionar podíamos considerarlos seres vivos, pero por el hecho de no ser autónomos, de necesitar parasitar a una célula, podemos decir que no son seres vivos. Entonces aquí hay una discrepancia constante en el mundo científico y hay científicos que consideran a los virus seres vivos y otros que no. Bueno, pues ya tenemos más o menos los ingredientes para caminar hacia el origen de la vida. Podemos avanzar, como les decía al principio, analizando fósiles que pueden ser tan antiguos como estos, los hemos visto, 3.500 millones de años, o estos fósiles que son de después de la explosión cámbrica, ¿de acuerdo? Es decir, de menos de 540 millones de años, o fósiles de Homo antecesor, en este caso de 1 millón de años, es decir, de distintas antigüedades. Y también podemos analizar todos los seres vivos que hay en nuestro entorno, porque es posible compararnos entre nosotros y ver qué es lo que tenemos en común. ¿Qué ocurre cuando nos comparamos? Pues aquí tienen ustedes unos cuantos seres vivos distintos de tipo unicelular. Esto es una representación de un tipo de seres unicelulares con muchas especies, que son las bacterias. Este es otro tipo distinto que se llaman arqueas, que son también microorganismos, y estos son eucariotas, ¿vale? Eucariotas de distintos tipos, plantas, hongos y animales. Y animales he puesto un guepardo y un Homo sapiens, que es en este caso Charles Darwin, ¿no?, uno de los elementos más brillantes de nuestra especie. Si analizamos cómo son a nivel de células, los dos de arriba son células procariotas, células que no tienen núcleo. El material genético que está aquí pintado en rojo está, digamos, flotando dentro del citoplasma. Y los de abajo son, por el contrario, organismos eucarióticos que tienen células mucho más complejas, como esa que veíamos en la recreación artística de antes, con un núcleo donde están los genes y luego un montón de cositas de orgánulos celulares que viven alrededor. Cuanto a la organización celular, entonces son distintos, digamos, estos de estos. En cuanto al material genético y a ese flujo de información genética que decíamos, todos exactamente iguales. Genes en ADN, que se transcriben en ARN, que se traducen a proteínas. Y en cuanto al metabolismo, todos prácticamente iguales. Ese metabolismo central es el mismo para nosotros que para las bacterias. Los procesos que hace una levadura o una bacteria, excepto en el caso de la levadura, por ejemplo, la fermentación, y gracias a ello estamos aquí quiero decir en el Museo del Vino, gracias a que existe la fermentación, pues otros procesos de las levaduras o de las bacterias son los mismos que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tenemos tantas cosas en común, hay dos posibilidades. Que tantas cosas en común se hayan originado al azar en distintas ramas de seres vivos y todas sean iguales, lo que sería una casualidad tremenda, sería una especie de gran carambola a tres bandas, o que todas esas características comunes estuvieran inicialmente en un único organismo, en una única especie de la cual hemos evolucionado todas las demás, de una forma más o menos como muestro aquí. Podría haber un antepasado común que hubiera ido evolucionando dando ramas que van a las bacterias, que van a las arqueas y que van a los eucariotas.
y todo lo que tenía este en común es lo que vemos en común en todos los demás. ¿De acuerdo? Cuando nos hacemos esta pregunta de una forma científica, lo que hacemos es comparar los genes de los organismos que tenemos a nuestro alrededor. Cuando eso se ha hecho de manera sistemática, a partir de los años 70 del siglo pasado, de 1970, lo que se ha visto es, en esta representación muy sencillita, que los seres vivos, cuando comparamos los genes, se dividen en esos tres grupos distintos: bacterias, arqueas y eucariotas. Entre ellos, solo estos son multicelulares: plantas, hongos y animales. Todos los demás son unicelulares, ¿de acuerdo? Son microorganismos. El 85% de las especies de nuestro planeta son microorganismos, ¿de acuerdo? Nosotros estamos ahí. El antepasado común de todos los seres vivos, que tenía esas características que todos hemos ido heredando y evolucionando, lo llamamos LUCA, porque es último ancestro común universal en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, a esa especie, que no la conocemos, no sabemos cómo era, pero nos podemos imaginar muchas de sus características comparando los seres vivos actuales, la llamamos LUCA. Y el origen de la vida estaría en las ramas más bajas del tronco o en las propias raíces del tronco del árbol de la vida, utilizando esta metáfora del árbol de la vida. El hecho de que existiera un ancestro común universal de todos los seres vivos ya lo había anticipado Charles Darwin, precisamente. Al final de su gran libro El origen de las especies, el último párrafo dice: probablemente todos los seres hemos descendido de una forma de vida primordial. Él no tenía pruebas para decir esto, pero intuía, tras comparar muchos seres vivos de la naturaleza, que esto podía ser así. Bueno, se demostró que tenía razón 140 años después. Bueno, a veces hay que esperar un poquito para tener el reconocimiento, ¿no? De todos modos, Darwin ya tuvo todo el reconocimiento como padre de la evolución por selección natural, lógicamente. Bueno, este es un árbol un poquito más complejo, más real. Este está extraído de una publicación científica de hace 3 años. Y aquí vemos muchas ramas. Cada rama es una especie de este árbol de la vida. Estas son todas bacterias, estas son arqueas y estos son eucariotas, ¿de acuerdo? Nosotros estamos ahí. Somos una ramita más de este árbol. No somos la cima de la pirámide evolutiva. Eso es un concepto que no existe, que a veces nos han transmitido en libros antiguos de texto o de otra forma, pero no hay una cima. Hay una evolución en forma de árbol y nosotros estamos en una rama, ¿de acuerdo? Tenemos capacidades cerebrales tan magníficas que nos parece que somos la cima de la evolución, que somos lo más perfeccionado. Lo somos para ciertas cosas, para otras no. Por ejemplo, si se apaga el sol y se acaban los vegetales y se acaban las vacas, nos morimos, mientras que habría otras bacterias capaces de utilizar energía de las rocas. Nosotros no lo podemos hacer. Entonces, en esas condiciones habría que preguntarse quién está más evolucionado. Cuidado. Lo que pasa es que nosotros hemos sido capaces de crear tecnología y transformar el mundo, ¿vale? Pero a nivel evolutivo conviene recordar que estamos aquí. El origen de la vida, LUCA, estaría por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, el árbol de la vida es una estructura que tiene 3 grandes ramas y que hay movimientos horizontales de información genética, todo es bastante complejo, interesante. Hay virus que llevan información de unos sitios a otros, por ejemplo, en estos procesos que se llaman transferencia genética horizontal. Para estudiar el origen de la vida, como os decía, pues lo que hay que hacer es fijarse en las raíces del árbol de la vida. Las primeras personas que lo estudiaron de una forma sistemática fueron estos 2 investigadores que plantearon los primeros modelos sobre el origen de la vida. El segundo ruso que iba a aparecer, según les he dicho, Alexander Ivanovich Oparin, y un británico, John Haldane. Los dos en la década de 1920, hace un poquito menos de un siglo. En el caso de Oparin, por ejemplo, planteó un modelo sobre el origen de la vida, según la cual los gases que había en la atmósfera tenían mucho hidrógeno, decimos en química, eran muy reducidos, y eso permitió sintetizar los primeros compuestos orgánicos que originarían lo que él llamó la sopa primitiva, que es una metáfora que seguimos utilizando, ¿verdad? Y luego seguiremos hablando de ella. Según el modelo de Oparin, esa sopa primitiva contendría ya proteínas que formaban coacervados o estructuras proteicas parecidas a células y a partir de ahí se formarían los primeros microorganismos. Eso lo publicó en este libro, que como ven claramente aquí pone Alexander Ivanovich Oparin, El origen de la vida. Bueno, en ruso, claro. Se publicó en ruso en el año 1924 y no se conoció en el mundo occidental, fuera de Rusia, hasta 1937, cuando se hizo la primera traducción al inglés. Entonces, claro,
se dio la paradoja de que John Haldane en Inglaterra había hecho otro modelo parecido, en el fondo, sobre origen de la vida. En todo el mundo se asumía que era el primero que había hecho un modelo sobre origen de la vida, hasta que alguien tradujo a Oparin y dice, no, caramba, si Oparin me adelantó unos cuantos años. Entonces, bueno, Haldane, como buen caballero británico, le reconoció el mérito a Oparin de haber sido la primera persona que modelizó sobre origen de la vida, pero en cualquier caso los dos son los grandes padres de esta rama del conocimiento. Años 20. Tendrían que pasar 30 años más para los primeros experimentos. Los primeros experimentos en laboratorio sobre origen de la vida los hizo Stanley Miller, que muchos lo conocerán en los libros de texto, el experimento de Miller. Luego veremos lo que hizo. Y un español, Joan Oró, trabajando en Estados Unidos, pues un señor de Lérida, trabajando en Estados Unidos, fue capaz de hacer experimentos muy interesantes para el origen de la vida también. Ambos son los padres de una disciplina que desde entonces conocemos como química prebiótica. En el experimento de Miller, lo que se hizo fue que el propio Stanley Miller, con solo 22 años, que es un reconocimiento que hay que hacerle siempre, o sea, era un chaval joven con una intuición brutal, le planteó a su jefe, a Harold Urey, que era un señor astroquímico que ya tenía un premio Nobel, o sea, era un señor jefe, trabajando en la Universidad de Chicago, le dijo, te propongo hacer un experimento en el que vamos a ver qué pasa cuando mezclamos los gases que desde Oparin pensamos que habían formado la atmósfera. Gases muy reducidos, con mucho hidrógeno. El oxígeno en forma de agua, el hidrógeno como H2, el nitrógeno en forma de amoníaco y el carbono en forma de metano. La forma más reducida, con más hidrógeno, de esos 4 gases. Los voy a meter en un matraz. Este dispositivo lo diseñó el propio Stanley Miller. Aquí puso agua que lo calentaba para que entrara en ebullición. Entonces todo esto se llenaba de vapor de agua, se empapaba por dentro, como se pueden imaginar. Esto está perfectamente cerrado y esterilizado por dentro para evitar que hubiera bacterias que pudieran contaminar el experimento. Y luego por aquí se metían los otros 3 gases, metano, amoníaco y hidrógeno. Se ponían a reaccionar en este compartimento, que era como si fuera la atmósfera de nuestro planeta. Y para simular esos aportes de energía que en el dibujo veían que eran volcanes, tormentas, caída de meteoritos, pues lo que hizo fue poner 2 electrodos y hacer un arco voltaico, una descarga eléctrica de 60.000 voltios. Al principio no pasaba nada, los gases seguían así, transparentes, allí no pasaba nada y Stanley Miller contaba, de hecho yo tuve ocasión de conocerle a Stanley Miller y siempre contaba que Harold Urey, cuando le estaba dirigiendo la tesis, le decía, chico, aquí no va a salir nada. O sea, vale, te he dejado que hagas estos experimentos. De hecho, es muy curioso que Harold Urey le dijo, vale, puedes hacer los experimentos, pero no en el laboratorio, en el sótano de la universidad. Entonces se le metieron un cuchitril ahí en el sótano de la Universidad de Chicago para que lo hiciera. Y Harold Urey bajaba cada día y no veía nada. Al cabo de 2 semanas se habían producido aquí, se había llenado de una sustancia marrón gelatinosa que cuando se analizó contenía los 20 aminoácidos que forman las proteínas. ¡Caramba! De química nada más como la que podía haber en la atmósfera de la Tierra, se habían formado los monómeros, las sustancias biológicas, como hemos visto, más sencillas. Es decir, el primer salto de la química a la biología a lo mejor se da tan solo con dar un poquito de tiempo y energía que activa esas reacciones. Fue un descubrimiento maravilloso, ¿de acuerdo? Desde entonces lo que se ha planteado es que quizá la atmósfera de la Tierra no era tan reductora como dijo Miller. A lo mejor, en particular, el carbono, que es fundamental para la vida, como estamos viendo, no estaba solo en forma de metano, sino también en forma de CO2 o de CO. Cuando hacemos experimentos de Miller con esa fuente de carbono, y el propio Miller lo hizo muchas veces, si en lugar de CH4 ponemos CO o CO2, el repertorio de moléculas que sale al final es mucho más pequeño. Entonces, funciona peor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que asumimos es que si la atmósfera terrestre primitiva era tan reductora, pudo funcionar bien este tipo de paso de la química a la biología, y si no, a lo mejor parte de los aminoácidos nos vinieron de fuera, de otros lugares fuera de la Tierra, donde sí tuvieran condiciones tan reductoras. ¿De acuerdo? Claro, el tiempo ha pasado desde el 53, han pasado 70 años casi. Ha avanzado mucho este campo de investigación experimental sobre origen de la vida. Hoy tenemos muchísimas reacciones que estudiamos en los laboratorios, algunas que podemos correlacionar, unas influyen sobre otras, y lo que estamos viendo es cómo, gracias a todas ellas, se puede formar metabolismo, compartimentos y genoma, que como hemos visto es, digamos, la clave de los seres vivos. En cuanto a
¿Cómo era esa mezcla? Claro, porque si nosotros tenemos todo esto, podemos decir, si todos estos son elementos necesarios para la vida, ¿qué tenemos? ¿Cuánto de cada? ¿No? ¿Cómo está compuesta esa sopa primitiva, utilizando esta metáfora? Pues bueno, cada investigador tiene una receta para la sopa primitiva. Le puedes preguntar a distintos químicos, geólogos, biólogos, y dicen, no, yo me imagino que al principio tenía un poco más de esto, un poco más del otro, un poco más... De hecho, hay investigadores que dicen, bueno, la sopa primitiva era algo así. Era una especie de caldito, muy diluido, con unas poquitas moléculas y nada más. Hay otros que dicen, no, era más compacto. Había más chicha. La sopa primitiva igual era más bien, pues no sé, pisto manchego, por poner un ejemplo así de la tierra. Yendo al mundo primitivo, ¿qué sería? Pues a lo mejor con rocas, con minerales, con más moléculas, una sustancia más espesa, y a partir de ahí surgió la vida. Otros investigadores se han dado cuenta que en realidad las reacciones que llevan hacia la vida funcionan mejor no en disolución, sino pegadas a minerales. Un mineral o una roca te proporciona una superficie en la que es más fácil que las moléculas se junten y reaccionen entre sí. Entonces, claro, si tenemos moléculas sobre una superficie reaccionando, la metáfora de la sopa primitiva habría que irla cambiando por una pizza primitiva. A lo mejor eso se parece más al origen de la vida. Pero es que además los investigadores que trabajan en origen de la vida con minerales se han dado cuenta que los minerales que mejor pueden catalizar, facilitar la reacción de sustancias químicas para llegar hacia la vida son filosilicatos, que son un tipo de minerales, como por ejemplo la montmorillonita, que tienen distintas capas, que se exfolian muy bien y que entre una capa y otra capa, esas arcillas en capas, se puede acomodar muy bien las moléculas biológicas, las moléculas químicas que acaban siendo moléculas biológicas. Entonces, el modelo de pizza primitiva sería una lasaña primitiva. ¿Vale? Siento que es ya casi la hora de cenar y les estoy tentando aquí con estas imágenes. Pero si se dan cuenta, utilizando metáforas, claro, pues nos hacemos a la idea de la diversidad de escenarios que se plantean. De hecho, sea cual sea la composición de la sopa primitiva, hay quienes piensan que todos los ingredientes estaban en la propia tierra para la sopa primitiva y hay otros que dicen que probablemente algunos vinieron de fuera. Como sabemos que cayeron muchos meteoritos, muchos núcleos de cometas, pues a lo mejor con ellos llegaron ingredientes exóticos que entraron en nuestra sopa primitiva y que le dieron un sabor especial y que le permitió a esos elementos químicos acabar dando lugar a seres vivos. Bueno, mucha investigación durante todos estos años, teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo, nos han permitido imaginarnos dentro de todo este tronco del árbol de la vida qué es lo que pudo pasar entre los monómeros, entre esas moléculas que formaban la sopa primitiva y LUCA, o la vida celular, que sería de tipo más o menos bacteriano. Ahí hay un salto de complejidad tremendo. Estamos investigando en ello de los últimos 40 años. Y sin entrar en detalles, lo que estamos viendo es que probablemente primero se formó el ARN, luego ARN y proteínas, y luego ADN, ARN y proteínas. A esa etapa de la evolución prebiótica en la que todavía no había ADN le llamamos mundo ARN, el mundo RNA. ¿De acuerdo? Las líneas de investigación actuales son muy variadas en el origen de la vida y trabajamos con muchas cosas relacionadas con química prebiótica, como hemos estado viendo, con mundo RNA, que lo que hacemos es preguntarnos por qué características pueden tener las moléculas de RNA que las hacen funcionales, cómo podía ser el genoma de los primeros seres vivos, cómo podemos hacer que dentro del tubo de ensayo evolucionen las moléculas para simular los procesos que luego asumimos que pasaron, ocurrieron en el origen de la vida, cómo podían ser los primeros metabolismos, o cómo dentro del ámbito de la biología sintética pues es posible intentar hacer en los laboratorios células mezclando un compartimento con algún material genético para ver si son capaces de reproducirse. ¿De acuerdo? Hay un laboratorio, por ejemplo, en Harvard, que dirige el profesor Jack Szostak, que está avanzando mucho en esta línea. A lo mejor con el tiempo acaba generando sistemas que se comportan como seres vivos. Tendríamos... Muchas gracias. El agua, esto es como cuando te lo trae un meteorito o una... Muchas gracias. O un cometa, ¿no? Ha llegado agua desde el exterior, me vendrá muy bien. Bueno, pues todas estas son líneas de investigación y gracias a ellas, sin entrar en detalles, pues hemos sido capaces de reconstruir, de imaginarnos cómo pudo ser esa transición
Estamos hablando, recuerden, de 3,8 a 3,5 miles de millones de años en el pasado, pues la transición entre los primeros moléculas hasta LUCA. Sin entrar en detalles, asumimos que primero RNA, luego proteínas y luego DNA. Los virus de los que hemos hablado brevemente, pues quizá los primeros virus con genoma de RNA se formaron cuando había células con RNA, como un mecanismo de interacción, de transferencia de material genético, y los primeros virus de DNA cuando había células de DNA. Y a partir de entonces siguen evolucionando conjuntamente con las células. Asumimos que esto es así. No tenemos pruebas directas, pero todo esto es perfectamente coherente con toda la ciencia que sabemos y el desarrollo científico de las últimas 5 décadas. Charles Darwin solía poner en sus árboles filogenéticos I think, yo creo, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer los científicos, tenemos que ser honestos. Esto es lo que pensamos que pasó. No sabemos si es esto. Pero esto es coherente. No hay nada imposible dentro de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sobre esto vamos trabajando. De hecho, hay algunas preguntas muy interesantes. Si nos quedamos solo con la parte superior y la escala de tiempos, que es una de ellas es la siguiente. ¿Pudo haber más de un origen? Es decir, estamos viendo, vale, bacterias, arqueas, eucariotas, LUCA, eso ya lo hemos más o menos entendido bien, el tronco del árbol de la vida que lleva a LUCA y aquí estamos nosotros, uno de los eucariotas. ¿Pero pudo ocurrir esto? Perfectamente. No lo sabemos. Pero en esos distintos escenarios que tenía nuestro planeta, a lo mejor se produjeron distintos orígenes de la vida en distintos entornos que generaron una cierta biodiversidad, que tuvieron pues descendencia como pequeños árboles evolutivos, pero que se murieron en determinados momentos, porque se agotó un nutriente que necesitaban, porque a lo mejor necesitaban luz y se acabó la luz, porque cayó un meteorito y se lo cargó. Entonces seríamos todos descendientes no del único origen que hubo, sino del origen que fue más robusto y que le permitió sobrevivir hasta LUCA y a partir de ahí diversificarse. Y otra pregunta muy interesante también es, ¿eso es tiempo suficiente para el origen de la vida? Claro, decimos 350 millones de años, es una barbaridad de tiempo. Pero es que hay que hacer algo muy complejo, que es pasar de moléculas muy sencillas a células, que ya hemos visto el nivel de complejidad que tienen. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿es suficiente ese tiempo para que se origine la vida en la Tierra? Hay investigadores que opinan que sí, que, bueno, la química da lugar a la biología en cuanto se le da un poquito de tiempo. Hay otros que dicen que en absoluto, que es muy poco tiempo. Si es muy poco tiempo, entonces la vida nos tuvo que venir de fuera. Si aquí no hubo tiempo para que se originara la vida en este espacio, y aquí sabemos que ya había vida, y tenemos huellas fósiles que nos indican que aquí, hace 3.500, ya había vida bacteriana probablemente, la vida tuvo que venir de fuera en un meteorito o en un núcleo de cometa, como este joven me ha traído a mí el agua. No hay ninguna prueba de que la vida viniera de fuera, pero pudo ocurrir. Y la última pincelada que quiero dar en esta charla tiene que ver con qué límites tiene la vida, es decir, hasta dónde se puede adaptar la vida, porque eso nos va a dar pistas sobre su propio origen y sobre su posible distribución en el universo. Ahí les pongo una foto bastante espectacular de un lugar que se llama Dalol, la depresión de Dalol, en Etiopía. Eso es un lugar de origen volcánico. Ese agua es tremendamente ácida. Los que les guste la química, el concepto de pH, pues tiene un pH cercano a 0, es decir, más ácido que el ácido sulfúrico, que ya es decir. Esto está a 60-70 grados y además tiene muchísima sal. Son condiciones muy inhóspitas para la vida. Pues cuando se analiza ese agua sí que hay vida. Por lo tanto, la vida es capaz de adaptarse a condiciones muy, muy extremas. Si repasamos qué necesita la vida, pues hemos ido viendo que necesita agua, fuente de esos elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno, necesita energía, algún tipo de energía que desencadene esas reacciones, oxígeno, pH neutro, es decir, ni acidez ni basicidad, temperatura moderada, presión de una atmósfera y ausencia de radiación. Esto lo pongo para ver si siguen despiertos o no, porque esto es todo mentira. Eso lo necesita vida como la nuestra, pero no la vida en general. Hay muchos organismos que viven en ausencia de todo esto. La vida, una vez que se origina, es capaz de adaptarse a condiciones físico-químicas muy distintas. No tenemos que ser tan antropocéntricos y decir, la vida tiene que ser algo que vive más o menos como nosotros, ¿de acuerdo? Claro, cuando salimos al campo, aquí en esta tierra podemos ver esto, y decimos, la vida es más o menos esto, animales, plantas, hongos, vides, bueno, un entorno en el que están los seres vivos, pero también viven los seres vivos ahí. En surgencias hidrotermales submarinas
a 10 kilómetros de profundidad en los volcanes, aquí hay ya bacterias. En la Antártida hay bacterias que viven a 30 grados bajo cero. En el desierto de Atacama, donde no llueve más que un día al año, como mucho, hay muchos seres vivos. En las aguas ácidas de Río Tinto, en las salinas, son condiciones muy distintas de las nuestras, de las habituales, de estas. Son condiciones físico-químicas extremas, pero ahí viven microorganismos. Como les gustan los extremos, los llamamos extremófilos. Y tenemos, por ejemplo, termófilos, que les gustan el agua muy caliente, como la que sale en estas urgencias hidrotermales submarinas, criófilos a los que les gusta el frío, halófilos a los que les gusta la sal, halos, en griego, sal, y estas son las salinas de Tirez, aquí al ladito, les he puesto una foto manchega de unas salinas. Acidófilos, estos son unos de mis bichos favoritos que viven en este río tan maravilloso, que es el río Tinto, que no sé si lo conocen, pero les invito a que se acerquen a Huelva a ver el río Tinto, es una maravilla. Tiene el color del vino tinto, más bien entre vino tinto y pacharán, un poco más rojizo, ese es el color del río Tinto. Tiene pH 1,8, es decir, es tremendamente ácido y mucho hierro oxidado, lo que le da el color rojo, ¿vale? Es un agua que tiene muchos elementos de la tabla periódica en disolución. Es tóxica para nosotros, pero ahí viven muchos microorganismos. Y viven, como ven en esta foto la hice yo en una zona en la que hay muchas algas. Esas algas viven ahí felices y contentas. Las algas son eucariotas. Están haciendo fotosíntesis, es vida compleja, si lo quieren ver ustedes así. Y están adaptadas a condiciones muy extremas que no se parecen para nada a las de cualquier charco que tenemos aquí al lado. Entonces hay que abrir la mente. La vida puede adaptarse a condiciones tremendamente inhóspitas. Incluso hay vida en lugares que nos parecen contrarios a la vida, como es un reactor nuclear. En el agua de refrigeración de los reactores nucleares, este agua tiene unas dosis de radiación entre 5 y 10.000 veces mayores de las que nos matarían a cualquiera de nosotros. Pues cuando se analiza ese agua, los microbiólogos encuentran microorganismos. Y esos microorganismos son de varias especies. La más conocida se llama Deinococcus radiodurans. El apellido le viene porque es duro a la radiación, no es resistente a la radiación. Este bichito, este microorganismo, vive en unas condiciones que para nosotros serían contrarias a la vida. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque tenemos, y ya estoy terminando, que reflexionar que si la investigación sobre microorganismos que viven en condiciones extremas nos dice que pueden aparecer en distintos lugares de la Tierra, podemos pensar también que quizá la vida se pudo originar siguiendo mecanismos como los que hemos estado viendo esta tarde en lugares como el planeta Marte o como el satélite Europa, que orbita en torno a Júpiter, como el satélite Titán, que está en torno a Saturno, y a lo mejor moverse de un lugar a otro a bordo de meteoritos. No tenemos ninguna prueba de que esto haya sido así, que hayan venido meteoritos de Marte a la Tierra, por ejemplo, que hayan traído la vida formada, bacteriana. Pero probablemente lo que sí han traído los meteoritos son muchas sustancias químicas que han contribuido a formar esa sopa primitiva gracias a la cual estamos aquí. Por lo tanto, volviendo al cielo estrellado, como el que pueden ver ustedes en La Mancha, termino con dos frases que me gusta siempre recalcar. La primera es de Charles Darwin, cuando decía, como veíamos antes, que probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en esta Tierra han descendido de una forma de vida primordial. Y la otra es de otro ilustre tocayo mío. Tengo la suerte de llamarme Carlos en un tema como este, en el que hay muchos Carlos famosos. Es Carl Sagan. Y Carl Sagan decía, a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Clarificadora experiencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Hombre. Aquí, en fila 3. Hola, buenas noches. Gracias. Yo me hago una pregunta. Si todos hemos analizado alguna vez cuál es el origen de la vida, yo me pregunto que cuál es el destino, si los científicos se lo preguntan. ¿Cuál es el destino de la vida?
Esa pregunta, en realidad, no tenemos herramientas en la ciencia para saber cuál es el destino de la vida. Yo te podría decir que casi seguro que mientras este planeta exista va a haber vida, porque la vida ha sobrevivido a muchos eventos catastróficos que han producido extinciones de gran parte de la biodiversidad, por ejemplo, el meteorito que acabó con los dinosaurios, pero la vida, como tal, la vida tiene tal cantidad de seres vivos alrededor que interaccionan entre sí, que establecen relaciones ecológicas, que probablemente, si tú eliminas unos cuantos, los demás van a sobrevivir. Es decir, la vida, lo que pensamos es que puede durar tanto como la propia Tierra. ¿Qué va a pasar con la Tierra? Pues la Tierra está más o menos en la mitad de su periodo vital, por decirlo de esa forma. Porque la propia evolución del Sol, el tipo estelar del que el Sol forma parte, va a vivir otros 5.000 millones de años, más o menos. Entonces, cuando el Sol esté en sus fases finales, ampliará su tamaño, llegará a la órbita de la Tierra, quemará todo y la Tierra desaparecerá. Y luego, esa estrella seguramente será o una gigante roja o una supernova que, bueno, reciclará el material y dará lugar a otras generaciones de estrellas. Ahí acabará la Tierra, por lo tanto la vida terrestre acabará, si es que la hay hasta entonces. A no ser que nos hayamos ido fuera de esta estrella, hasta otra estrella. La estrella más cercana al Sol está a 4,2 años luz, se llama Próxima Centauri. 4,2 años luz es muy lejos. Si la luz tarda 4,2 años, con la tecnología actual tardaríamos millones de años en llegar allí. Pero no sabemos qué va a pasar. Claro, por eso es una pregunta a la que no tenemos respuesta, porque no sabemos cómo va a ser, por ejemplo, la tecnología dentro de 1000 años. Igual dentro de 1000 años tenemos fuentes de energía o formas de transporte mucho más avanzadas que nos permiten mandar, digamos, cápsulas de vida fuera de la Tierra. Humanos o plantas o animales o lo que sea. Y entonces a lo mejor la vida empieza a evolucionar de forma distinta en distintos lugares. Pero no lo sabemos. Entonces, muchas veces veréis en televisión o en Internet reportajes de la vida dentro de 100 millones de años. Bueno, eso es todo marketing del malo, ¿no? No lo sabemos. La respuesta del documental tendría que ser muy cortito. Una pantalla negra diciendo no lo sabemos. No tenemos ni idea. Imaginad que hubiéramos tenido esta misma reunión hace 70 millones de años, ¿vale? El Museo del Vino de los Dinosaurios, ¿vale? Seríamos todos un grupo de dinosaurios hablando sobre nuestro destino. Y podríamos decir, los dinosaurios lo tenemos chupado, porque hay dinosaurios de tierra, de mar, de aire, hay mucha diversidad de dinosaurios, los hay pequeñitos, los hay grandes, nos comemos los unos a los otros tranquilamente, por tanto, bueno, la vida de dinosaurios, pero ¿qué pasa? Que 5 millones de años después cae un meteorito y acaba con todos los dinosaurios. Caramba, eso es imprevisible. Pues en esas mismas estamos. Puede caer aquí un asteroide que acabe con la vida o con gran parte de la vida, incluyéndonos a nosotros, y entonces la tecnología que nosotros desarrollamos desaparece. Hay tantas variables que el destino de la vida es una muy buena pregunta, pero no tiene respuesta científica. Es compatible, es perfectamente compatible, sí, sí. Lo que pasa es que trabajan en ámbitos distintos. Como es compatible la poesía con la ciencia, es compatible el arte con la ciencia. La religión está basada en creencias y la ciencia está basada en realidades que se pueden demostrar. Hay científicos creyentes y hay científicos no creyentes. Son ámbitos distintos. El conflicto se genera cuando los científicos intentan explicar temas de la religión o cuando desde la religión se intentan explicar temas científicos. Ahí entra el conflicto. Pero como ámbitos separados del conocimiento son perfectamente compatibles. Sí, la respuesta en parte está explicada en mi charla. Se considera real, totalmente real. La evolución es un hecho que se ha probado muchas veces. No hay nada en contra de la evolución. La evolución ha resistido todos los intentos de intentar demostrar que es falsa y se ha demostrado siempre como verdadera. Es un proceso que conocemos cómo se produce y hay una trayectoria evolutiva que lleva de los microorganismos a los animales y dentro de los animales primates, homínidos, humanos. Eso está perfectamente estudiado y el hecho de que nos parezcamos tanto, como veíamos en una de las diapos, nosotros a las bacterias, por ejemplo, es una prueba inequívoca de que provenimos de las bacterias. Es decir, fuimos bacterias y fuimos moléculas
y fuimos hidrógeno y oxígeno. Entonces, no somos una entidad fuera de la evolución. No somos, y ahí sí que hay un conflicto con la evolución, con la religión, no somos el fruto de una creación independiente de una especie, no, somos parte de una trayectoria evolutiva. Somos una especie que tenemos luego capacidad de trascendencia y que podemos pensar en la vida después de la muerte, eso es el ámbito de la religión. Pero como entidad biológica somos el fruto de la evolución y somos una de esas ramitas del árbol. Y como hoy podemos analizar todos nuestros genomas y todo nuestro metabolismo y ponerlos en contexto, pues sabemos que hace 7 millones de años nos separamos de los chimpancés, por ejemplo. Hace 70 millones de años toda nuestra rama de primates se separaron de los otros y podemos ir reconstruyendo nuestra historia evolutiva hasta Luca, hasta esos antepasados comunes. Había, sí, atrás del todo. Pues sí. He hablado de los virus muy brevemente porque es un tema fascinante, pero no hay tiempo para hablar con mucho detalle. Y hay dos tipos de entidades interesantes que son todavía más sencillas que los virus. Unas son los viroides y otras son los priones. Los viroides son solo ácido nucleico, ARN nada más, que es capaz de infectar y producir una infección parecida a la de los virus. Hasta ahora solo se han encontrado en plantas, precisamente. Por ejemplo, la patata o la berenjena, hay enfermedades, la vid tiene enfermedades producidas por viroides. Bueno, esos son más sencillos que los virus. Ahí sí que sería todavía más difícil saber si son vivos o no son vivos. Y en el caso de los priones son proteínas. Son proteínas que lo que hacen es, digamos, contagiar a proteínas que tienen una estructura correcta, les obligan a ponerse una estructura incorrecta. Por ejemplo, imaginen que esto es una proteína con una estructura correcta para hacer una función determinada. Por ejemplo, en la membrana de nuestras neuronas, que hay proteínas de ese estilo. Bueno, pues así las cosas van bien, si tenemos proteínas así, ¿vale? Pero una de las proteínas cambia y adquiere una conformación así, ¡pum!, recta. Entonces, cuando la recta interacciona con una que está bien formada, la obliga a tener una conformación incorrecta. Y esto produce una enfermedad. El hecho de que haya muchas proteínas así, se van disponiendo de esta forma y, bueno, origina enfermedades, por ejemplo, el Kuru o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que está producida por priones. Pero los priones no se replican. Lo que hacen es, digamos, contagiar la conformación mala. Entonces, no son entidades replicativas como sí son los virus y los viroides. Son solo proteínas. Entonces, los priones no entran fácilmente en estos esquemas que estamos hablando del origen del material replicativo. ¿De acuerdo? Pero a nivel clínico son muy importantes, claro. La enfermedad de las vacas locas, que todos conocemos y que, por ejemplo, en Inglaterra ha causado unas pérdidas económicas brutales, pues está constituida por priones. O sea, una proteína muy pequeñita que hace que otra se pliegue mal, en el fondo, acaba obligando a sacrificar una vaca, porque tiene una enfermedad que es incompatible con la producción en granjas, etcétera, etcétera. Eso lo hacen los priones. Ahí al fondo otra pregunta. Aquel conjunto de proteínas tiene una pregunta. Sí, sí. Esa es una gran pregunta. En esa sopa prebiótica, en principio, solo había moléculas pequeñas, monómeros, bloquecitos. ¿En qué momento empiezan, pues, grupos de moléculas? Vuelvo a coger aquí, soy como los prestidigitadores en los circos. En la sopa prebiótica esto podemos decir que es un nucleótido, un trozo de ADN, ¿vale? Pero claro, ¿cómo empiezan a formarse cadenas? Que la gracia de las cadenas es que pueden tener información, porque esto es distinto de esto, ¿a que sí? Y distinto de esto. Claro, entonces, en función de cómo se ordenen esos monómeros, cómo se unan y cómo se ordenen, aparece la información biológica. Y eso es interesantísimo. Eso se supone que tuvo que ocurrir durante el mundo ARN. Esa etapa en la que veíamos que el ARN es capaz de adquirir unas ciertas capacidades
entre ellas la de formar moléculas cada vez más largas, más complejas, y en las que la secuencia cuenta, porque, como digo, esto es distinto de esto. Y puede haber mutaciones, porque si esta azul la ponemos blanca, blanca, azul, va a ser distinto. Y ahí aparece la información, aparece un mensaje que hay que transmitir a la descendencia. Eso aparece antes que las primeras células en el mundo del ARN. Eso, por ejemplo, lo investigamos en mi laboratorio. Esa es una de las líneas de investigación que nos interesan mucho, porque es fundamental para el origen de algo que sea replicativo, que sea evolutivo. ¿De acuerdo? Es muy buena pregunta. Este niño. A ver. Jolín, otra pregunta buenísima. Tú vas para biólogo molecular, ¿eh? O bioquímico. Pues tenemos el ADN que se convierte en ARN y en proteínas, ARN en proteínas, pero las proteínas ahí se quedan. No se pueden convertir en ADN, ¿vale? Son como el final de la cadena, ¿vale? Lo que ocurre, y es muy interesante, es que algunas proteínas son las que hacen que el ADN se convierta en ARN, por ejemplo. Por tanto, hasta que no hubo proteínas, no funcionaba bien el paso de ADN a ARN. Y entonces esto es como lo del huevo y la gallina. Claro, ¿te das cuenta? Tú lo estás planteando muy bien. Sin ADN no hay proteínas y sin proteínas no hay ADN. Bueno, pues esa pregunta se la han hecho los científicos hace 50 o 60 años ya, y lo que han visto es que la mejor solución a esa gran pregunta que tú estás haciendo es que el ARN, que es ese que está en medio, al principio lo hacía él todo. Tenía la información genética y además él mismo permitía copiarse como si fuera una proteína, permitía copiarse al propio ARN. Entonces se pasó de esa época, que lo veíamos en una de las últimas diapos, que el ARN lo hacía todo, a un proceso ya más evolucionado en el que el ADN pasaba a ARN, pasaba a proteínas. ¿Vale? Entonces ahora estamos viendo un esquema con 3 patitas, pero al principio solo existía la del medio. Gran pregunta. Muy bien. ¿Más preguntas? Es difícil batir esta última pregunta, pero si alguien se atreve, lo pueden intentar. Bueno, si no hay más preguntas, simplemente... ¿hay preguntas? Sí, allí al fondo. Pasar, sí. No es tan pequeño, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. La filosofía, por supuesto. De hecho, la filosofía está en torno a todo eso. No hay conocimiento científico sin filosofía, y menos en temas de tal relevancia y trascendencia como son estos del origen de la vida. Entonces, la filosofía, por supuesto que está, y, por ejemplo, la NASA, el Instituto de Astrobiología de la NASA, tiene gente muy buena, filósofos. Carol Cleland es una filósofa norteamericana a la que conozco, especializada en filosofía de la ciencia del origen de la vida en concreto. Entonces, si le interesa ese tema, pues que Carol Cleland, escribe Clealand, que tiene textos muy, muy interesantes. Claro, ese salto, que no es tan pequeño, es, digamos, de la química más compleja, de la sopa primitiva, sea sopa, sea pizza o sea lasaña, de un conjunto de elementos químicos, algo vivo, que por lo que hemos visto tiene que ser capaz de autorreplicarse y evolucionar. Eso en los laboratorios de momento no se ha podido producir. El ámbito de la biología sintética, como nos decía Jack Szostak y otros investigadores en el mundo, están intentando mezclar en el laboratorio membranas, ácidos nucleicos tipo ARN, porque el ARN, como ha dicho nuestro joven estudiante, era capaz de hacerlo todo, poner todo eso en el laboratorio a ver si se comporta como un ser vivo. De momento no. Entonces, de momento no se ha podido, entre comillas, crear vida en el laboratorio. Al igual algún día se puede. Bueno, claro,
Lo que he contado son pruebas que son todas muy coherentes con la ciencia que conocemos y por eso el I think que ponía arriba, pensamos que es así. No se sabe cómo fue, pero cada vez tenemos más piezas en ese puzzle tan complejo, ¿de acuerdo? Entonces es una teoría fundamentada por muchas evidencias científicas parciales, de partes concretas. Pero el proceso completo de decir, aquí tengo sustancias químicas y aquí tengo un ser vivo y lo he ensamblado de forma que me funciona, eso no se ha podido hacer. Pero además, un matiz adicional a esa pregunta que es muy interesante, imagínese usted que en un laboratorio, en este de Jack Szostak, en la Universidad de Harvard o en otro, se consigue hacer. Y, bueno, pues biólogos sintéticos, que es como se llama esa rama de la ciencia, son capaces de crear un ser vivo que se autorreplica. Bueno, analicemos qué es lo que han utilizado. Pues habrán utilizado membranas, habrán utilizado ARN, quizá alguna proteína pequeña o algún compuesto orgánico. En el fondo han utilizado moléculas que ya sabemos que están en los seres vivos. Es como jugar con trampa, porque ya sabes que eso puede funcionar porque están en los seres vivos actuales. ¿Sabes si la naturaleza lo hizo así? En absoluto. Aunque creemos vida en el laboratorio, aunque dentro de 10 años todos los titulares de los periódicos digan, por ejemplo, se crea el primer ser vivo capaz de replicarse en el laboratorio y le darán el premio Nobel de Química a esa persona. Bueno, Jack Szostak ya lo tiene, a quien sea, ¿no? De esa forma, ¿qué estaremos diciendo? Con las herramientas tecnológicas actuales somos capaces de crear vida en el laboratorio. Pero eso no quiere decir que la evolución lo hiciera así hace 3.500 millones de años. Porque no sabemos lo que había hace 3.500 millones de años a ciencia cierta. Entonces, claro, incluso aunque creemos vida en el laboratorio, será interesante para las aplicaciones y para resolver grandes problemas científicos, pero no estaremos resolviendo la pregunta de cómo lo hizo la naturaleza. O sea, que campo para investigar ahí para unos cuantos miles de años. Policial. Sí, sí. Sí, claro, porque no éramos capaces de analizarlo. El ADN tiene una antigüedad de, pues como las primeras células, vamos a decir 3.800 millones de años. El ADN está funcionando, está formando nuestro genoma, el genoma de todos los seres vivos, pero nuestro genoma es una cadena de letras de 3.300 millones de letras. Que se dice pronto. Es decir, si cada una de estas es una letra de nuestro ADN, pongan ustedes en fila 3.300 millones de botellas. Eso es el genoma de cada humano en particular. Es muy difícil de analizar. Hasta los años 70 del siglo pasado no ha sido posible secuenciar ADN, es decir, saber en qué orden están puestos las unidades a lo largo de la cadena de ADN. Y eso, la evolución de esas técnicas, una vez que se permitió secuenciar, se permitió analizar qué regiones nos hacen diferentes a todos nosotros, porque el 99, mucho por ciento de todo nuestro ADN es igual, idéntico de todos los que estamos en esta sala. Pero hay gente alta, hay gente baja, hay gente morena, rubia, ojos azules. Es decir, esas pequeñas variaciones están en fragmentos cortitos de ADN. Cuando se ha podido secuenciar, se han podido identificar esos fragmentos que nos diferencian y se han metido, por ejemplo, a la ciencia forense. Porque cuando tú llegas al escenario del crimen y ves una mancha de sangre o de lo que sea, puedes analizarlo, secuencias y dices, caramba, este trocito voy a compararlo con todos los de la sala. Y decimos, ¿quién era el asesino al final? Joaquín. Porque coincide con su ADN. ¿Vale? Lo tenía fácil porque lo tenías aquí. Eso no ha sido posible hasta hace muy pocos años. Entonces, claro, las pelis de espías de los 50... Ya les hubiera gustado poder hacer eso, pero no existía esa tecnología. Ni se sabía que eso podía ser un sistema para clasificar. Entonces, el grupo sanguíneo, claro, es muy pobre, porque es positivo o negativo y luego 0A, AB, ¿no? 0A, B o AB, no hay más. Con el ADN tienes todas las variantes posibles. De hecho, hoy en día es posible analizar el ADN de especies extintas, de neandertales. Hablando de paleoantropología. Se sabe, por ejemplo, que los Homo sapiens se cruzaron, tuvieron hijos con Homo neanderthalensis. Ha habido cruce porque ha habido reproducción fértil. Y cuando analizamos nuestro genoma, tenemos más o menos un 10% de genes de neandertales, que es una cosa preciosa, que se ha sabido hace poco, hace 6, 7 años. Somos un poquito neandertales, porque entre nuestros ancestros había neandertales que tuvieron relaciones y generaron hijos viables
sobre todo sapiens, pero un poquito neandertales. Y todos somos un poco neandertales. Entonces, mis colegas de Atapuerca, cuando analizan los preneandertales de la cima de los huesos de 500.000 años, pues son capaces de extraer el ADN, lo mandan al laboratorio de ADN antiguo de Svante Pavo, que está en el norte de Europa y que son expertos en eso, en el Max Planck, y analizan ese ADN teniendo cuidado con no contaminarlo con ADN moderno, claro, porque entonces estarías contaminando con un humano moderno un humano antiguo. Guantes, todas las precauciones que se puedan imaginar, y lo analizas. Eso es todavía más difícil que la ciencia forense, porque es forense de hace 500.000 años, ¿no? Y entonces son capaces de generar el ADN completo de esos neandertales. En comparación con eso, llegar al escenario del crimen, analizar y ver quién es el malo, o hacer pruebas de paternidad, a ver quién es el papá de un niño que no quiere reconocer, y los jueces dicen análisis de ADN. Te toman ADN de cualquier sitio, muy poco, incluso con las películas, un vaso de esta botella que estoy bebiendo, aquí he dejado yo ADN. Si esto lo coge un policía, puede saber si yo soy el padre o no soy el padre de un niño que anda por ahí al que yo no quiero reconocer. O sea que el ADN se ha metido con fuerza en todas estas técnicas que necesitan caracterizar individuos, porque es nuestro DNI a nivel molecular. Es mucho mejor, por ejemplo, que la huella dactilar. Es único. Y no lo puedes modificar tú, porque una huella dactilar incluso hay malotes por ahí que se la borran con ácido o que hacen cosas para que luego no les puedan detectar. ¿El ADN qué vas a hacer? ¿Quitarte el ADN para que no te reconozcan? Entonces, bueno, pues es la mejor técnica forense hoy en día. ¿Más preguntas, dudas, curiosidades? Bueno, pues una vez más, gracias a Carlos. Comentaros que la próxima conferencia, que va a ser el día 5 de abril, viernes, vamos a contar con el Centro Nacional del Hidrógeno. Van a traer el primer coche, un Hyundai, por pila de hidrógeno, y bueno, pues nos van a explicar un poquito algo de hace 13.000 millones de años, sí, ese hidrógeno que usan, aplicado a la tecnología moderna. También indicaros, está aquí el presidente, Tomás. Hemos generado el Club de Astronomía de Quixote Innovation y bueno, pues ya en nuestra página os podéis conectar y si queréis asociaros para las salidas, las observaciones, pues Tomás no se quiere levantar. Al que me refería yo al principio, pero había olvidado tu nombre, Tomás. Esa imagen del cielo que se puede ver desde aquí. En principio, la iniciativa es de Joaquín. Vamos a crear un grupo de aficionados a la astronomía y queremos iniciar pues, lo que es la actividad propia de lo que es la observación astronómica, para empezar. ¿Se oye? Se oye bien, ¿no? Posteriormente, me ha comentado aquí un compañero, hacer algo de fotografía, pero en fin, lo dejaríamos para después. Y se trata de incentivar al personal en el tema de observación astronómica. Creo que hay algunos interesados, creo que puedo ayudar, por mi corta experiencia, y estamos en ello. Es decir, crear un pequeño grupo inicial de gente que esté interesada en la observación, conocer cómo funciona un telescopio, conocer las coordenadas y qué es lo que se puede ver en el cielo. Así, resumidas cuentas. Pues nada más, a continuación pasamos a tomar un vino de Valdepeñas y un pequeño aperitivo y podemos charlar quien quiera con Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.